Entonces, para un sistema cerrado, lo que sí estamos claros es que no hay transferencia de masa, pero sí hay transferencia de energía. ¿Qué formas de energía hemos visto? Lo que es calor y lo que es trabajo. Entonces, al sistema está entrando energía en forma de calor y al momento de entregarle este calor, lo que va a pasar es de que se va a expandir, va a generar un trabajo contra el medio externo, ¿no? Va a desplazar las moléculas de aire que están encima de este pistón y se va a mover. Bien. Vamos a ver los siguientes sistemas, que son sistemas abiertos. ¿Qué es un sistema abierto? Lo contrario a un sistema cerrado, en el cual sí hay masa que cruza el sistema. Y a esto le vamos a llamar un volumen de control. Entonces, un sistema termodinámico de volumen de control, o también conocido como sistema abierto, es una porción del espacio, la porción lo está cubriendo estas líneas punteadas de color rojo, en el que existe un flujo de masa que cruza el límite de frontera. Entonces hay un flujo mágico que está entrando. Necesariamente tiene que haber una entrada o una salida o dos entradas, una salida o una entrada, una salida. No, basta que cruce masa para que sea un sistema abierto. Puede que haya una entrada y una salida, puede que la misma masa que entra sea la misma masa que sale, pero ya solamente con que esté abierto ya se vuelve un sistema de volumen de control. Entonces a veces se confunde mucho con un sistema cerrado en el cual si yo tengo la misma masa que entra es igual a la misma masa que sale, entonces la variación de masa en el sistema es igual a cero. Entonces muchos dicen, ah, eso es un sistema cerrado, pero no. Que cruza el sistema ya sería un sistema abierto. Bien, tenemos en este caso una tobera. ¿Qué es una tobera? Si ven la tobera, miren, hay una reducción del área. Si hay una reducción del área, entonces hay un aumento de la velocidad. Y por mecánica de fluidos, nosotros sabemos que si aumentamos la velocidad, hay una reducción de la presión. La presión en uno es mayor a la presión de dos. Con respecto a lo que son las propiedades de la sustancia, en este caso, tenemos un diagrama temperatura versus volumen. Tenemos un volumen de 1,5 metros cúbicos y tenemos una temperatura de 20 grados Celsius. Con esto encontramos el estado. ¿No? Entonces, para encontrar un estado termodinámico, para poder ubicar en dónde se encuentra la sustancia térmicamente, yo necesito conocer por lo menos dos propiedades independientes. En este caso, para esa sustancia, esa temperatura y ese volumen son independientes, no depende uno del otro. Entonces, ya definido o ya encontré en el mapa temperatura versus volumen dónde está. Con esto yo puedo definir todas las demás propiedades de la sustancia. Entonces se dan cuenta lo poderoso que es esa definición, que con dos independientes puedo sacar viscosidad, puedo sacar densidad, puedo sacar entropía, etcétera. ¿Qué se dice cuando está en equilibrio? Significa que este punto a lo largo del tiempo no va a cambiar. ¿Ya? Entonces el estado de equilibrio de una sustancia en un instante determinado se define por características observables llamadas funciones estado. Las propiedades dependen únicamente del estado de la sustancia, no dependen de la trayectoria. Entonces, para conocer la propiedad de A, no interesa cómo ha llegado, si ha venido descendiendo, ha venido subiendo, si ha venido a temperatura constante, a volumen constante, no sé. Simplemente para conocer A, yo necesito saber cuáles son estas propiedades y punto.
Son propiedades, por ejemplo, la presión, la temperatura, la densidad, la viscosidad, etcétera. Lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Qué serán las propiedades intensivas? Son aquellas que no dependen de la masa. Serán estas acá. Entonces, las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Por ejemplo, la temperatura. Si yo tengo un sistema, un bloque de hierro que está a 200 grados Celsius y lo parto en dos mitades de masas iguales, la temperatura no es que se va a dividir entre dos, sino que el cuerpo se va a mantener a la misma temperatura, ambas masas, ambas divisiones. La densidad es igual, ¿no? Si yo tengo una botella con agua, tiene la misma densidad que si lo coloco en un vaso, a que se lo evalúe en una gota, etcétera. Son propiedades extensivas aquellas que dependen de la masa, por ejemplo, el volumen. Lógicamente, si yo tengo más masa, necesito ocupar mayor volumen para poder contener a esa masa. Lo que son procesos y ciclos son así. Entonces tengo un estado inicial uno, tengo un estado inicial 2, tengo un proceso y acá tengo una propiedad A y tengo una propiedad B. Entonces, ¿qué sería un proceso termodinámico? Es aquel en el cual eh, es la trayectoria que sigue para cambiar de estado uno al estado 2. Entonces, para hacer ese cambio ha seguido esta trayectoria, esta curva. Entonces, esa gráfica, esa curva que me dice cómo ha cambiado de estado, eso se llama un proceso. Entonces, siempre que exista un cambio, basta en un cambio en una sola de la propiedad de la sustancia, existirá un cambio de estado. En cualquiera, basta que altere la temperatura y yo cambio el estado. Al cambiar el estado, cambio todas las propiedades con respecto al término anterior. ¿Qué es un ciclo? Aquí tengo un ciclo, tengo una sucesión de procesos. En este cuadro tengo cuatro procesos en el cual el último estado, que sería uno, es el estado inicial y hacen un sistema en el cual completan vamos a decir, un polígono, una figura cerrada, valga la redundancia. Entonces, un ciclo en sencillo sería una sucesión de procesos donde el último estado coincide con el estado inicial. El ciclo más conocido de la termodinámica, el ciclo de Carnot, por ejemplo, ¿no? En este caso tengo aquí, cuando el proceso es temperatura constante, es isotérmico; cuando la presión es constante, es un proceso isobárico; y cuando el volumen constante es una constante, será un proceso isocórico. Bien. Luego en la termodinámica es muy importante dominar o saber lo que es un proceso reversible. ¿Qué será un proceso reversible? Si un proceso realizado de uno a un estado 2, acá tenemos el estado inicial uno, tenemos el estado final 2. Entonces, si al momento que estamos en 2 puede retornar bajo la misma curva de color verde, ya, y miren las condiciones, siguiendo la misma trayectoria y sin producir cambios en el sistema, o sea que el sistema mantenga las mismas propiedades y tampoco se altere el medio externo, entonces en este caso se habla de un proceso reversible, lo cual es imposible que exista en la naturaleza. Por ejemplo, si yo quiero hacer este caso un proceso de compresión, yo tengo que aplicar una fuerza. Ya estoy alterando el medio externo. ¿Qué más? Voy a aumentar la temperatura y la presión de este sistema al momento de hacer la compresión. Estoy alterando sus propiedades, estoy alterando el sistema. Entonces, es imposible tener un proceso reversible. Eh, lo que ocurre, entonces, ustedes se estarán preguntando, pues si no existe el proceso reversible, ¿cuál es la utilidad o de qué manera nosotros lo utilizamos en ingeniería? Es así. Si yo tengo un proceso térmico,
Entonces, lo mejor sería un proceso reversible, no va a tener una eficiencia máxima. Digamos, aquí dice 100%, vamos a borrar este 100%. Realmente no es 100%, sino que va a haber un valor tope máximo teórico, una eficiencia máxima, ¿no? Entonces, el ideal va a llegar a un tope máximo. Vamos a decir, vamos a borrar esto para no confundirnos. Este tope tiene una eficiencia máxima. Entonces, cuando yo digo eficiencia máxima, no significa que sea el 100% está por acá. Por eso lo escribí. Pero bueno, ahora sí se entiende. Entonces, eficiencia máxima en termodinámica no significa el 100%, sino que hay un tope teórico ideal. Lo real es que está de lo máximo teórico es menor. Entonces, lo que yo quiero es de que este proceso real que tiene este valor, tratar de lograr el máximo posible teórico. Y esto está basado en la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la segunda ley de la termodinámica está bastante relacionada a lo que son procesos o ciclos reversibles. Bien. Entonces, ¿qué será un proceso irreversible? Bueno, simplemente será un proceso que no cumpla los procesos de reversibilidad. Entonces, en forma sencilla, son cualquier proceso real. Todos los procesos en la naturaleza son de carácter irreversible. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es de que este proceso irreversible, de alguna manera u otra, mejorarlo para que su eficiencia se acerque máximo al tope teórico. ¿Cuáles son los factores que se generan irreversibilidad? Son lo que son, por ejemplo, la transferencia de calor, variación de temperatura, intensidad de corriente, tiene que haber un delta de voltaje, un flujo de masa, tiene que haber un delta de presiones o un flujo de transferencia de masa, una diferencia de concentración. Entonces, para que exista un proceso tiene que generarse un gradiente. Si se genera un gradiente, entonces estoy haciendo cambios en el sistema y estoy haciendo cambios en el medio externo. Por lo tanto, todo proceso irreversible, todo proceso real no va a alcanzar o va a ser reversible. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todo claro? Alumnos, ¿me escuchan? Sí se le escucha, Off, profesor. me dice los. Genial, gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces, si está todo claro. Vamos por acá. Bien, esto. ¿Qué será un proceso cuasiestático? Un proceso cuasiestático está ligado primeramente a que es un proceso lento. Segundo es de cuasi equilibrio. O sea, no hay un equilibrio en sí, equilibrio de fuerzas igual a cero, sino que hay un delta de presiones. Por ejemplo, en este sistema que yo le entrego calor, debe haber un diferencial de presiones mayor al interior para que pueda generar un movimiento. Al ser un diferencial de presiones, esa diferencial es muy pequeña, entonces matemáticamente podemos igualar que la presión que genera el gas por el área sería la fuerza que genera el pistón hacia arriba por el efecto de la presión del gas, tiene que ser igual a la fuerza atmosférica, que sería la presión atmosférica por el área del pistón, más el mismo peso del pistón. Entonces, estos son iguales. Igualamos, dividimos todo sobre el área del pistón y me doy cuenta de lo siguiente, que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más el peso del pistón sobre el área del pistón. En este proceso de calentamiento, la presión atmosférica se mantiene constante, el peso del pistón también se mantiene constante y el área del pistón también se mantiene constante. Por lo tanto, estamos hablando que este proceso de calentamiento, si es cuasi estático, si es lento, va a ser a presión constante, eso va a ser un proceso isobárico. Después podemos ver términos que vamos a ver bastante, que es la presión.
Acá, por ejemplo, tengo una persona que genera 3 PSI. PSI son libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Si tiene 150 libras y otro, y si hubiese tuviese una masa de 300 libras, entonces generaría una presión de 6 PSI. ¿Cómo calculo este esfuerzo normal que es la presión? Simplemente divido la fuerza normal que está ejerciendo contra el piso, que sería el peso, entre el área de contacto, que sería 50 pulgadas cuadradas, tendría 3 PSI. La forma como nosotros medimos esta presión es a través de un instrumento llamado manómetros. En este caso es un manómetro de tipo Burdon, esto de tipo analógico, ¿no? Contiene una aguja. Entonces sabemos por teoría que la presión absoluta, la que vamos a trabajar en los problemas en termodinámica, es la presión manométrica, la presión que marque el manómetro, más la presión atmosférica. Entonces, si este gas me marca 20 psi, yo le sumo la presión atmosférica, en este caso si estuviese en Lima, que sería 14.7 psi, tendría que la presión absoluta, la presión que está realmente generando el gas, que está contenido dentro de estos recipientes de 34.7 psi. Ahora, si nosotros nos preguntamos qué es la presión atmosférica, tendríamos que evaluar lo siguiente. Por ejemplo, aquí, por teoría, acá tengo agua, acá tengo mercurio. La teoría me dice de que si yo trazo una horizontal y cruzo el mismo fluido, se dan cuenta, el punto A, el punto B, C, D, E, F y G están a la misma altura, sumergida H. Por lo tanto, tienen el mismo módulo de la presión, que sería densidad, gravedad por altura. ¿Qué es lo que está cambiando? Es el sentido de cómo se está afectando esa presión. La presión es un esfuerzo normal. Entonces, si yo tengo una superficie, va a ser perpendicular a esa superficie o a ese punto, ¿no? Y trazo una tangente en el punto C, que es una curva, y obtengo el sentido de la presión perpendicular, tangente a ese punto. Pero yo no puedo igualar la presión de H es igual a la presión en I, porque en H tengo mercurio y en I tengo agua. Entonces, si quiero calcular la presión de H, tendría que sumar la presión a este nivel más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura sumergida del mercurio. Ahora, ¿qué es la presión atmosférica? Entonces, tengo una persona que está en Lima, a nivel del mar, y tengo una persona que está en Huancayo. Entonces, la presión atmosférica no es otra cosa que toda la columna de aire que está encima de nosotros dividido sobre el área de contacto. Entonces, en Lima tenemos kilómetros y kilómetros de aire. Si yo esos kilómetros de aire lo multiplico por la densidad del aire, por esa altura, al final, y lo divido sobre un área de contacto, voy a tener una precisión de 100 kilopascales. Pero si lo mismo hago en Huancayo, que está más o menos a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, tengo una menor columna de aire, por lo tanto la presión atmosférica en Huancayo es menor a la presión atmosférica en Lima. Y bien, con eso terminamos lo que es esta parte de conceptos introductorios de la termodinámica. No sé si tendrán alguna pregunta, consulta. Ninguna. Más bien quisiera saber por qué llegaron tan tarde, eso me preocupa. Buenas tardes. Ujú. ¿Y desde cuándo sabían que no había enlace? O sea, por lo que entiendo, recién han buscado el link a las 5 de la tarde. O sea, no sabían.